Bienvenido a Psicología y Ventas, un podcast para psicólogos emprendedores que desean construir un negocio con propósito alineado con su estilo de vida soñado. Estás a punto de embarcarte en un viaje de transformación y crecimiento personal. En cada capítulo nos adentraremos en el fascinante mundo del emprendimiento y aprenderás estrategias, herramientas y consejos que te permitan atraer los clientes con los que sueñas trabajar, potenciar tu mentalidad y crear programas impactantes. Es hora de construir un negocio próspero y significativo. Prepara tu corazón y tu mente para descubrir cómo alcanzar tus propósitos mientras marcas una diferencia en el mundo. Hola, bienvenidos a Psicología y Ventas. En este nuevo episodio quiero contarte un poco más sobre CNP y por qué decidí que fuera exclusivo para psicólogos. Este es como el sexto intento de grabar este episodio porque si bien tengo el guión, como que cada que empezaba a grabarlo sentía que por ahí no era, que eso no era lo que quería decir, que eso no era lo que quería como expresar y sentía que quería que fuera un capítulo y un episodio más de ese detrás de cámara y esas cosas que no se suelen decir ni compartir porque son entre comillas fracasos. Y lo menciono así porque la decisión de crear CNP está desde hace más de 3 años, no con ese nombre, no con los contenidos que están actualmente, no el CNP que ya está diseñado, sino esa intención de ayudar a psicólogos a vender y a generar un programa. Digo hace 3 años porque más o menos por ahí fue que me di cuenta de eso que quería hacer. Sí estuvo muy permeado por la pandemia. Y digamos que cuando empezó la pandemia, yo por ese tiempo ya estaba trabajando en el área de las ventas, en marketing digital, porque era un tema que me parecía súper interesante, muy importante para mí como psicóloga, y que yo decía, bueno, ¿qué me quiero poner a hacer? Y yo decidí que antes de ahondar en una especialización o en una maestría o algo de este estilo, yo quería aprender a vender porque yo quería montarme un negocio de psicología y un negocio de psicología que valiera la pena, que me hiciera feliz, un negocio donde yo pudiera vibrar, donde me sintiera libre, donde sintiera que estaba cumpliendo con mi propósito. Y durante la pandemia yo me metí a muchos cursos de marketing digital, sobre ventas, sobre páginas web, sobre embudos de venta, sobre copywriting. Bueno, son términos que quizás se te hacen raro, pero básicamente todo sobre la venta a nivel digital. Y en ese momento dije, bueno, ¿cómo aprendo a vender de la mejor manera? Y conseguí clientes a nivel de publicidad. Y era como que la publicidad me fluía súper fácil. Conseguir clientes a nivel de publicidad era súper fácil. Mientras que los de psicoterapia siempre los terminaba pasándoselo a otros colegas, derivando. Esa era la palabra que estaba buscando, derivando, ¿cierto? O sea, como que a mí me escribían y me escribían muchas personas como, ay, estoy buscando servicios para esto, y yo, y más o menos preguntaba por el motivo de consulta, y yo como que, no tengo ganas de trabajar, y lo derivaba. Casi todas las personas que me contactan, yo los derivo, porque en su momento yo dije, bueno, quiero trabajar con organización de tiempo, si no es por ese lado, no. Y era como, claro, en el área de publicidad, sin querer, era súper fácil conseguir clientes de publicidad y era como casi que ni los buscaba, sino que yo empezaba a hablar de esas cosas que me gustaban hacer y de la venta. Y era como, ay, entonces eso. Y yo, ay, sí. Y entonces me contrataban y era como que súper bien. Mientras que para psicoterapia, como que no. Y como que yo intentaba hacerlo, pero yo decía, no, es que yo no quiero trabajar con, pues a nivel de clínica, clínica propiamente dicha. Y sin embargo, ese lado sanador, ese lado de tomarse las cosas desde otro punto de vista, tomar otro punto de vista, ayudarles a las personas a ver el panorama completo, que para mí es lo que significa la psicología. Eso siempre estaba presente con amigos, con colegas, con otras personas con las que yo trabajaba. Y
Y eso siempre estaba ahí como, bueno, veo la oportunidad y la oportunidad para mí es crear un programa transformacional. Siento y deseo que lo quiero hacer con psicólogos o con emprendedores, pero no me doy el permiso porque yo no lo he logrado para mí, me decía, ¿cierto? Entonces era como no, yo necesito crearme un programa de cualquier otra cosa, venderlo y ya con eso ahora sí me siento autorizada, ahora sí me siento plena, ahora sí siento que lo puedo hacer. Y era como, yo intentaba hacer ese programa y es que ese no era el programa que yo quería hacer. Yo quería hacer un programa sobre ventas, sobre embudos, sobre psicología, sobre psicoterapia, sobre mentalidad, que también me tocó cambiar un montón de cosas ahí. Y era como que, claro, yo lo hacía como porque sentía que ese era el checklist, pero no porque sintiera que ahí estaba realmente lo que yo quería hacer. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque a veces cuando queremos nicharnos y cuando queremos elegir un grupo de personas o un tipo de personas específicas con las que queremos trabajar, a veces no nos damos el permiso y seguimos como psicólogos generales, seguimos atendiendo cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de consultante. Y eso nos resta oportunidades para profundizar en un área que de pronto sí resuene con nosotros. Y eso es un poco el motivo de por qué decidí que CNP fuera exclusivo para psicólogos, porque llegó un momento en el que me di cuenta que si bien yo no había hecho el programa para mí, como todo el proceso, entre comillas, para mí misma, sí lo había hecho para otros. Entonces, a mis clientes les ayudaba a vender programas y servicios de alto valor y productos de alto valor. Yo estoy en un grupo de mastermind y ahí también le ayudo a otras personas a que avancen en esas áreas o les doy tips, les doy recomendaciones. Tengo también personas a las que acompaño en estas áreas de venta, de publicidad, de comunicar nuestros servicios y comunicarlos bien para generar esos clientes que deseamos. Y es como es que eso es lo que vine a hacer. Eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me mueve. Y yo sé que vencer ese síndrome del impostor a veces es muy difícil. Confiar en un programa que no existe, ¿cierto? Como en un camino que todavía no hemos transitado. Puede generarnos un poquito de susto. Y te lo menciono porque una parte importante de mi programa CNP es ayudarte a ti a crear un programa para tus consultantes, un programa que les ayude a solucionar eso importante que tienen por solucionar y que puedas comunicar tus servicios de una forma que pueda atraer con más facilidad a esos clientes que te interesan. Porque hay algo que yo he visto en muchos de mis colegas y es que tienen unos contenidos muy bonitos, muy valiosos, muy teóricos, muy potentes, que yo sé que les costó mucha investigación, pero que luego no es clara la llamada a la acción de, bueno, ¿y qué puedo hacer con eso, cierto? Como, sí, muy chévere la definición de ansiedad, pero y entonces que en un proceso psicoterapéutico eso se puede trabajar. Porque hay algo que a mí me pasa con las personas que me contactan para trabajar psicoterapia, que a mí todavía me contactan personas por voz a voz, a pesar de que yo no trabajo en clínica. Y es como, no, es que a mí me gustaría trabajar este y este tema, pero yo no sé eso con quién se puede trabajar, no sé en quién puedo confiar, no sé quién trabaja esas cosas. Porque muchas veces las personas tienen claro que tienen un malestar, pero les gustaría trabajarlo con alguien que trabaje específicamente sobre ese tipo de malestares, a pesar de que luego aparezcan un montón de cosas, porque como psicólogos sabemos que no somos seres aislados, que nuestra familia impacta directamente en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestros amigos y viceversa, pues no somos cajitas aisladas, ¿cierto? No es como que una cosita solo afecte a esa cosita, sino que impactan todo, pero lo mismo, como impactan todo, cuando solucionamos eso que está generando malestar, generalmente el resto se van regulando también. Y a lo que voy con todo esto es que hay un tema a nivel de psicología que yo he visto que nos genera un poquito de dificultad y es convertir esas sesiones uno a uno individuales en programas
transformadores, porque muchas veces nos ponemos en el centro. Muchas veces nosotros queremos ser el centro de atención y queremos como guiar todo el proceso y como no, es que aquí le tengo que decir algo súper específico, algo súper puntual. Si yo no estoy ahí, la persona se va a perder, no va a poder avanzar y nos quedamos mucho en el centro, que también para crear este programa estuve ahí por mucho tiempo de quedarme en el centro como no, yo tengo que ayudarles a hacer la publicidad, tengo que hacerles las retroalimentaciones específicas, y si yo no les explico aquí, si yo no les explico allá, y si yo, y si yo, y si yo, y si yo. Y cuando por fin me salí del centro y dejé de ser la importante, porque es que yo no soy la importante en un programa, el importante es la persona que está en ese programa y hacerle toda una experiencia fluida, fácil, que lo haga llegar de un punto A un punto B, esa persona lo va a agradecer. Porque muchas veces las personas no quieren ahondar en todas las áreas de su vida, quieren solucionar eso específico. Y si solucionan eso específico, quizás quieran trabajar otras cosas. Y si nosotros tenemos la solución, maravilloso, seguramente lo van a hacer con nosotros. Y si no, van a agradecer haber avanzado ese peldaño. Porque yo he tenido he estado en varios programas y en varias formaciones donde me van dando piezas de eso que yo necesito y que me ayudan a avanzar y a avanzar peldaños para seguir mejorando mi vida. Sí, el proceso psicoterapéutico es importante, es valioso, es chévere porque es muy personalizado, pero esos programas también son una forma de darnos a conocer y de irnos posicionando como expertos en cierta especialidad que no se trata de elegirla como por la que más paguen o la que más resuena, sino la que más esté alineada con nosotros, con lo que somos, con lo que deseamos, con lo que nos hace felices. Porque cuando estamos alineados, expandimos más, logramos llegar a más personas, el mensaje se vuelve más claro, las personas entienden mejor qué hacemos, cómo les ayudamos, qué podemos hacer por ellos, qué no podemos hacer por ellos y redireccionarlos cuando no sea nuestra expertise. Supongamos que nos gusta trabajar solo con niños. Si llega alguien a trabajar asuntos, no sé, de la adolescencia o de la adultez, seguramente tendremos las capacidades y habilidades, pero quizás no vamos a conectar tanto con ese paciente. Entonces también es una invitación a que te des el permiso de, de elegir con quién trabajar, porque es que esa es una de las ventajas de elegir un nicho y de elegir con quién queremos trabajar, porque muchas veces no solamente nos da miedo subir precios, sino también especializarnos porque pensamos que estamos dejando afuera a un montón de gente, pero resulta que con la especialización lo que estamos logrando es generar una solución mucho más específica y conocer mucho mejor y a más detalle a ese cliente ideal que nosotros queremos. Porque la verdad, al momento de contratar o al momento de vender, que es en lo que a mí más me ha gustado especializarme, siempre están los mismos cuatro pilares para vender. Siempre, en todos yo los utilizo, en todos me ha funcionado y en todo sé que ese es el corazón del asunto. Y son, uno, conocer a nuestro cliente ideal, pero no solamente conocerlo a nivel de datos demográficos, si es niño, si es adulto, si es adolescente, no, conocer qué dice, cómo lo dice, sus expresiones, sus frases más utilizadas, lo que piensa de sí mismo. El segundo es reconocer esos deseos y anhelos que tienen, porque es que cuando tú reconoces esos miedos o anhelos que tienen, puedes hablarle a eso y de alguna manera ser psicóloga me ha servido para saber cuáles son esas emociones que están detrás de la compra y apoyarme en ellas para llevar a la persona a que tome acción, que no es manipular porque no estamos manipulando, estamos ayudándole a la persona a ver claramente su situación y cuando es consciente de su situación, que pueda buscar una solución acorde. Y si la solución somos nosotros, maravilloso. Pero aquí es reconocer qué es eso que anhela nuestro cliente
para ayudarle a entender que nosotros se lo podemos ayudar a conseguir. Que obviamente es un proceso, sí, va a ser un proceso, pero nosotros podemos ayudarle con ese proceso. Luego, cuando tenemos claro esos dos temas, hacemos contenido que responda a ese llamado, hacemos contenido que sabemos que va a dar justo en el corazón de ese problema y esa situación y que sabemos que va a ayudarle con ese problema, que le muestra que nosotros somos ese puente entre su problema actual y esa solución o eso que él quiere mejorar y que quiere solucionar. Y que nosotros hemos visto en nuestros pacientes que cuando empezaban de cierta manera y que luego pueden hacer otras cosas y avanzar y crecer. Eso es lo que estamos buscando. Y por último, ofrecer una solución a la medida, ¿cierto? O sea, si ya sabemos nuestro cliente ideal quién es, si ya sabemos cuáles son sus miedos y anhelos, si ya hacemos contenido que responda a ese llamado, es un contenido que le presente de diferentes maneras cuál es la solución que le estamos ofreciendo, porque es la solución que le va a ayudar a transitar ese problema. Entonces, va a ser muy positivo para él poder acceder a esa solución y decir, eso es justo lo que yo necesito, eso es justo lo que yo quiero, eso es justo lo que me estaba faltando. Esto parece simple, pero implica ciertos conocimientos sobre cómo hacer las cosas. Y a veces, como psicólogos, nos pasa algo y es que hacemos un montón de contenido muy chévere, muy teórico, muy concienzudo, pues que yo veo que hay una investigación detrás, pero que no está organizado de tal manera que le permita al cliente potencial o al paciente potencial saber que nosotros somos esa solución que está buscando y que tome la acción y la decisión de empezar un proceso con nosotros. Y es con el contenido de lo que se trata es de hacerle fácil al paciente que está buscando una solución que nos elija a nosotros. Porque cuando alguien quiere empezar un proceso psicoterapéutico, va a buscar diferentes opciones y se va a quedar con la que más o más confianza le genere o con el que primero le responda. Pero ahí también se trata de uno hacer ese contenido intencionado para que cuando nos elijan nosotros, nos elijan porque quieren trabajar con nosotros, porque somos nosotros, porque esa es la mejor forma de conseguir clientes que paguen bien por nuestros servicios, que nos elijan a nosotros. Porque a mí me ha pasado que cuando me eligen a mí es como quiero trabajar es contigo, el precio pasa a un segundo plano y es como mucho más fácil trabajar con esas personas. Yo a nivel de contenido, porque cuando uno se para como de este lado de conociendo pues cómo funcionan los contenidos, veo que hay como dos formas de hacerlo que yo he visto que se hacen y es como el contenido que es, bueno, yo hago el contenido que creo que puede funcionar o esto que quiero compartir o bueno, como sin objetivos específicos, que está bien, pero que se quedan como a medias a nivel de generar esas acciones que necesitamos de la otra persona. Y el otro que está muy intencionado, que es contenido creado con una intención, que buscamos que la persona haga, piensa o pase algo. Por ejemplo, este contenido particularmente es con esa intención de no solo explicarte por qué CNP es exclusivo para psicólogos, sino también explicarte en qué consisten los nichos, por qué es importante tener programas, por qué es importante especializarte, por qué es importante que empieces a generar autoridad en un nicho particular, porque eso te va a servir para aumentar tu autoridad y eventualmente aumentar precios. Entonces, los contenidos siempre son intencionados, ¿cierto? Se trata de no hacer contenido por hacerlo, sino sabiendo qué quieres generar en el otro y medir qué también están funcionando esos contenidos o no, para potenciar los que están funcionando y quizás dejar de lado los que no tanto. Quizás en estos momentos estés en un punto similar y deseas trabajar con un nicho específico, pero quizás te da miedo cerrar, entre comillas, cerrarte puertas y decidir trabajar solamente con o mostrar que trabajas con una temática especial, pero en realidad esto va a permitirte
ampliar la calidad. Quizás reduces la cantidad, pero amplías la calidad, que es, a mi parecer, más importante que cantidad. Y algunas ventajas de definir un nicho, una especialización o una especialidad específica, valga la redundancia, es, primero, que vas a aumentar tu autoridad, porque no es lo mismo el psicólogo que el psicólogo especializado en niños, que muestra toda su expertise en niños, que sabemos que nos va a dar todas las herramientas para trabajar eso que nos preocupa con nuestros niños. Dos, el mensaje va a ser más concreto, ya no vas a tener que inventarte de qué hablar para atraer a 20.000 tipos de personas, sino que sabes que lo que suele suceder en terapia es esto, lo que suelen decir tus consultantes es esto, lo que se suele repetir a nivel de motivos de consultas es esto, las mayores preocupaciones son estas, los mayores deseos son estas, y creas contenido de acuerdo a eso. Y va a hacer que sea más fácil para la persona decir, sí, yo necesito un psicólogo en niños y ella o él se ve que trabaja específicamente con niños, voy a confiar en él, porque me está enseñando, porque me está educando, porque me está mostrando la solución y quiero andar. Otro es que puedes elegir con quién quieres trabajar, porque yo sé que al principio trabajamos con el que nos pida cita, pero es mucho mejor trabajar con los que resuenan más con nosotros, con los uno siempre tiene un tipo de cliente, de paciente, de consultante específico que uno dice tan rico que fueran todos así, por X o Y motivo, y siempre se puede elegir y cuando eliges y haces contenido intencionado es más fácil atraer ese tipo de clientes y ofrecerles soluciones a medida, que ahí es donde hablo de los programas, porque es probable que te haya pasado que cuando es un motivo de consulta específico, las personas van como por caminos similares, como que pasa primero esto, ¿cierto? Luego esto, luego más o menos esto. Obviamente las personas tienen sus especificidades, pero hay ciertos caminos que se van repitiendo y eso, conocerlos y escuchar tantos de los mismos, entre comillas, nos permite hacer soluciones de esos puntos que se repiten y crear programas que sean más transformacionales y que te permitan tener otra fuente de ingresos y que te permitan cobrar mejor y aumentar también tu autoridad, porque los programas permiten aumentar autoridad. Algunos de los miedos que hay a la hora de elegir un nicho o una especialización. Uno, que nadie me va a comprar, ¿cierto? Que es tan específico que imposible, que eso nadie lo va a querer. Quizás no tienes que súper, hiper especializarte, pero puedes empezar a especializarte con ciertas cosas para que vayas ganando confianza, pero especializarte siempre va a hacer que lleguen las personas con las que a ti te gustaría trabajar. Puedes pensar que hay muy poquitas personas que tienen esa necesidad, pero hoy en día, con las herramientas, con internet, el mundo es enorme. Pues, o sea, hay billones de personas que hablan español. Hay millones de personas que tendrán esa necesidad específica. No vas a encontrar cientos de personas que tengan, cientos o miles de personas que tengan esa necesidad que tú estás trabajando. El mundo es muy grande y hay muchas posibilidades cuando tú estás dispuesta a abrirte a esas posibilidades o dispuesta. Que nadie va a pagar por eso. Caro o barato es algo mucho de percepciones y de también nosotros cómo estamos con esa mentalidad de dinero, esa mentalidad hacia la venta, pero caro o barato es muy, es muy subjetivo, ¿cierto? O sea, yo conozco terapeutas que cobran entre 40 50 mil hasta 300 400 mil por sesión o más, o que cobran por programas 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Entonces, no es tanto que nadie va a pagar por eso. Sí, si el trabajo se hace bien, hay personas que están dispuestas a pagar lo que valen tus servicios. Que no tengo la suficiente expertise para hacerlo. Por eso te contaba al principio un poco más de mi historia, de lo que me pasó, porque creo que la expertise ya la tenemos si hemos trabajado en ese tema, si lo hemos estudiado, si no nos hemos capacitado. Llevamos 5 años por lo menos estudiando nuestra carrera, la expertise la tenemos y eso se va adquiriendo con el tiempo, con la práctica, con esos casos de éxito. Entonces,
No tienes que ser el súper experto al principio, pero sí con la intención de especializarte en esa área. Veo que todos mis colegas trabajan con todo tipo de motivos de consulta. Sí, y tú también lo puedes seguir haciendo. Es más, tú puedes generar una comunicación para atraer un tipo de cliente específico, pero si llega de otro, siempre puedes tomar la decisión de también trabajar con ese otro motivo de consulta o incluso generar redes con tus colegas y que puedan negociar cómo se van a compartir casos. Eso también puede funcionarte bien. Otra situación que puede pasar es que me gusta mucho la variedad y quiero que lleguen personas de todo tipo a mi consulta particular. Bueno, puedes mirar de pronto si te gusta trabajar más con un grupo etario, ¿cierto? Como mirar con cuáles pacientes resonas más o si lo quieres abrir, también se puede abrir. Como que al final nada es una camisa de fuerza, todos tenemos la posibilidad de hacer con nuestra consulta particular o con nuestro negocio lo que queramos. El mundo es libre, pero si, si hay algo que yo tengo muy claro en mi visión y en cómo yo veo las cosas y como el panorama hacia dónde ir, es que a mí me parece que en los programas hay una oportunidad muy grande porque si tú generas un camino que se pueda transitar una y otra vez y las personas puedan transformarse, eso se vuelve escalable y ya no tienes que limitarte a trabajar con X número de personas que tu tiempo es limitado. Por más energía que tú tengas, no puedes atender a más de ciertos pacientes en el día y en la semana porque tu energía también se agota. Atender es agotador. Necesitamos otras fuentes de ingresos que nos permitan aumentar ese nivel de facturación y con los programas eso se puede hacer porque pueden ser grupales y no necesariamente al principio tienen que ser grupos de 100, 200, 1000 personas, pueden empezar con 5, 10, 20 personas, pero mira las posibilidades de trabajar un mismo camino, no con una persona al mismo tiempo, sino con 10, con 20 o con 30, eso no solamente a nivel de facturación, sino que te va liberando tiempo, que eso también es muy importante y yo al menos mi vida la valoro en función del tiempo libre que tengo, no porque no tenga ocupaciones, sino porque puedo elegir cómo organizar mi agenda cada semana y eso para mí es libertad. Y sé que no tengo que depender de tener 30, 40 consultantes porque eso sería súper agotador, sino que tener ciertos clientes y que eso me permita liberarme tiempo. Y con los programas pasa eso, que puedes tener varios clientes que paguen por ese programa y como los atiendes de forma grupal, eso te libera. Entonces, por eso apunto tanto al nivel de especialización, porque cuando tú estás muy especializado, empiezas a ver puntos en común, empiezas a ver que hay cosas similares y empiezas a trazar esa ruta transformadora que le ayude a tus pacientes a llegar más rápido a esa solución que tanto anhelan. Y otra cosa que también ayuda mucho a eso es aumentar tu autoridad, que para mí la autoridad es sinónimo de cobrar mejor, porque nuevamente, la persona que está bien posicionada, que sabe comunicar y que vende bien, cobra mejor. Y si cobramos mejor, no tenemos que matarnos tanto trabajando en el uno a uno, sino que podemos expandir nuestro impacto, porque también es llegar a más personas. Y hay algo muy bonito de lo grupal y es que se generan redes, conexiones, sinergias. No nos sentimos tan solos, pues cuando yo estaba en programas grupales, me siento muy acompañada porque otras personas que están en esos programas están en un punto similar a mí y eso genera conexión y genera bajar un poquito esa sensación de ansiedad de soy la única a la que me pasa eso, porque no es cierto. Para ir cerrando el episodio y cerrar un poco la idea que creo que dije varias cosas y la verdad terminó siendo un episodio donde conté esas cosas que uno no dice porque es como que uno solo quiere mostrar las cosas positivas y las cosas buenas, pero creo que era importante porque no me estaba fluyendo de la otra manera. Como te dije, traté de grabarlo varias veces y era como, no, necesito contar algo diferente y necesito ser honesta. Y para mí este programa
es exclusivo para psicólogos porque quiero trabajar con psicólogos, porque siento que hay muchas cosas que necesitamos aprender, no porque las estemos haciendo mal, sino porque las podemos hacer mejor y podemos llegar a más personas a las que podamos ayudar con nuestros servicios, porque hay muchas personas esperando por los servicios que nosotros ofrecemos. Y aunque suene mal, el más conocido le gana el mejor. A veces vemos programas que no son tan buenos allá afuera, supuestos profesionales haciendo cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Y uno dice, ¿por qué los eligen a ellos si eso no está avalado? Ellos no son profesionales, ellos no están certificados, ellos no pasaron por una universidad y los eligen porque son los más conocidos, porque están trabajando sus mensajes de venta, porque están trabajando su relación con el dinero, porque están trabajando un montón de cosas que a nosotros como psicólogos no nos enseñaron a trabajar y están siendo más conocidos y finalmente las personas quieren sanar, quieren solucionar su problema y no les importa mucho con quién, cómo, sino solucionarlo. Entonces, si nosotros no nos estamos presentando como esa solución, estamos dejando muchas personas allá afuera con personas que quizás no son tan buenos profesionales o ni siquiera son profesionales. Entonces, un poco es por eso que también solo decidí trabajar con psicólogos, porque quiero reivindicar también la psicología y es como, bueno, hoy puede que no lo haga con muchas personas y mi alcance no sea el que desearía, pero es que yo sé que yo no estoy en el trabajo de una estación, yo estoy en el trabajo de una vida, o sea, yo aquí es donde fluyo cuando yo estoy dando recomendaciones sobre estrategias, sobre ventas, sobre mentalidad, sobre cómo hacer las cosas, yo me siento realizada, entonces sé que esto en algún momento va a llegar al punto en el que yo deseo y soy paciente, pero al mismo tiempo también hago acciones intencionadas que me lleven a ese lugar y me doy permiso de hacer las cosas y me doy permiso de que las personas puedan contar conmigo y pueda ayudarlos. Entonces, bueno, eso era lo que te quería contar en este programa. Recuerda que las inscripciones, bueno, creo que no lo he dicho tan abiertamente, pero bueno, las inscripciones se cierran este sábado 19 de agosto, porque la idea es empezar el programa el miércoles 23 de agosto y la idea es que podamos hacer un grupo que nos permita trabajar en red. Entonces, si estás interesado en este programa, visita la primera historia destacada de mi perfil en Instagram, vani.alzate, y postula a CNP para que puedas hacer parte de este grupo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.